Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta tu oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pasamos a un trozo del credo que todos hemos escuchado muchas veces y es creo en Jesucristo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y claro, cuando llegamos a esto, inmediatamente pues entra el desconcierto. El 2 de enero del 2013 el Papa Benedicto decía: siempre surge de nuevo de este modo la pregunta sobre el origen de Jesús, la misma que plantea el procurador Pilato durante el proceso: ¿de dónde eres tú? Y pues cuando leía esto y hablando con varios amigos, una de las cosas que más impactan es que nosotros no podamos o que no quepa en nuestra cabeza lo que sucedió. Pues que muchas veces lo que nosotros creemos es lo que es creíble, pero ya cuando llegan los misterios, cuando llegan milagros de estos, pues uno dice, no, eso no. Es, digamos, como una forma, pues es el salto de la fe, el salto de ese creer, que tenemos que pedirle a Dios que nos demos cuenta de que pues, no tenemos que estar aferrados a las cosas de aquí abajo. Yo creo, pues ahora lo hablaba con los de aquí de la casa, yo creo que uno de los grandes problemas que nos pasa a los hombres, a las mujeres no tanto, porque pues, las mujeres son más intuitivas, pero los hombres somos más racionales, somos más vamos deduciendo las cosas, somos más cartesianos, digámoslo así. Si pues esto tiene que tener pues una causa, premisa A, premisa B, entonces llego a la conclusión. Pero, ¿qué es lo que hace que Dios se haga hombre? Pues el amor. Esto no tiene otra razón de ser. Cuando dice el Papa en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús afirma: yo soy el pan bajado del cielo, los judíos reaccionan diciendo: ¿no es este el hijo de José? No conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Y dice Jesucristo les dice también a los judíos: yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero Dios es el que me envía. A vosotros ese no lo conocéis. No nos gusta lo que no entendemos, lo que no conocemos. Si no lo entiendo, entonces no lo creo. Esa es la lógica no del amor. Muchas veces podríamos decir, es la lógica del razonador. Pero, ¿por qué se queda una mamá hasta las 12 de la noche con un niño que está enfermo? O como me decían en estos días de una niña, pues, o una joven que sabía que su abuelo estaba enfermo y estaba muriendo en una clínica y sabían que había coronavirus. ¿Por qué ella va allá? Pues racionalmente no. Pues racionalmente, pues hombre, pues
yo que me voy a ir a infectar allá, yo que voy a hacer allá, pues ya sabemos que se va a ir para el cielo, pero es el amor el que lleva. Es el amor el que hace que una persona haga eso. Es una mujer la que hace que, pues es el amor el que hace que uno haga sacrificios. Es el amor el que dicta otras cosas. Es el amor el que hace entender que las cosas sean distintas. Desafortunadamente, pues nosotros venimos de la Ilustración. Y pues esa Ilustración francesa empezó a intentar hacer crecer al niño, supuestamente, para ponerlo en la edad adulta. Atrévete a saber, decía Immanuel Kant, sapere aude. No te quedes en la edad infantil. Y yo pienso que, pues, digamos, no todo lo que nosotros tenemos o conocemos, pues, es a punta de razonamientos. Ayer, que estaba haciendo la oración, pues, antes había escuchado a propósito de esto del virus, que para todo esto de las vacunas, entonces hay que hacer unos ensayos que demoran 3 meses, después otros meses, después no sé qué, después no sé cuántos. Y me preguntaba, ¿no será que Dios puede hacer intuir una cosa que ya está en la naturaleza y que sea eficaz contra este bicho? Pero bueno, bajando a lo que estamos ahora hablando, Jesús se hace hombre por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo? Ni idea. Pues, y uno se imagina, pues hoy estamos en la fiesta de la Asunción de María, aunque estamos predicando para el domingo, pero una de las cosas que a mí me impactó es cómo sería cuando el ángel se le aparece a María, pues una cosa inaudita, pues que un ángel se le aparezca a uno, pero que también le diga, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Desde ahora, pues te llamarán Madre de Dios. Y entonces uno dice, ¿y esto cómo es? Y ella, más o menos, ¿estás disponible a ser la mamá de Dios? Y María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo sería? ¿Cómo se sentiría en ese momento de la concepción? Pues varias mamás me han dicho, yo me doy cuenta en el momento en que, pues, hay una concepción. ¿Cómo sería esa unión de María con Dios? ¿Y cómo? Pues racionalmente. Eso es inconcebible. Racionalmente no. Eso es un gran misterio. Y para María fue un gran misterio. Y pues digamos que es algo que María quizás no entendió, pero no se puso a entender. Hablando con la gente de aquí de la casa me decía, los orientales no se ponen a comprender o a cuestionar todo, sino que pues en este caso se preguntarían, ¿y quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? No cómo queda el embarazo, sino ¿quién es el Espíritu Santo? Pues vamos nosotros a darle oportunidad a Dios, al amor de Dios, que se meta en nuestra vida, que nos transforme, a darle oportunidad a ese Dios que nos quiere transformar y a decir, creo.
creo en un Dios que se encarna. Pues podemos demostrar que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, pues que había un hombre que se llamaba Jesús, que pues la concepción no sabemos cómo fue. Eso lo sabemos por labios de María, no por otra cosa. Sabemos también que Jesús estuvo con Poncio Pilato, sabemos que padeció, sabemos que fue crucificado, sabemos también y podemos demostrar que resucitó. Sabemos cómo María, no sabemos, perdón, que Jesús resucitó porque fue visto con más de 500 personas, que comió con ellas, que estuvo con ellas, pues para que no era un fantasma. Pero aquí hay muchas cosas que son un misterio, que para la mente de un hombre son difíciles de comprender. Decía alguna vez San Agustín, cuando estaba en un momento intentando entender el misterio de la Santísima Trinidad, intentando comprender ese misterio de tres personas divinas y un solo Dios verdadero, que estaba caminando por la playa y de pronto vio un niño que estaba jugando con un baldecito, sacando del mar un poco de agua y metiéndola en un hoyito. Y entonces le preguntó San Agustín, ¿y qué haces? Y dice, estoy metiendo el mar en este hoyito. Y entonces le dijo, eso es imposible, le dijo el niño. Pues se nota que o fue una aparición o fue una simple intuición del muchachito, no se sabe qué fue, pero le dijo, es más fácil que yo meta todo el mar con este balde, en este huequito, que tú entiendas perfectamente el misterio de la Santísima Trinidad. Es confiarse en Dios. Dice el Papa, en la profesión de fe, cada vez que rezamos el credo y en el día de la encarnación, el 25 de marzo, cuando recemos el Incarnatus es el Espíritu Santo ex Maria Virgini, se encarnó por obra del Espíritu Santo, la Virgen María, nos arrodillamos, porque el velo que escondía a Dios se abre y su misterio insondable e inaccesible nos toca. Dios se convierte en el Dios con nosotros. El Emmanuel se convierte en el Dios con nosotros. Cuando escuchamos las misas compuestas por los grandes maestros de música sacra, decía el Papa Benedicto, pienso en la misa de coronación de Mozart, notamos inmediatamente cómo se detienen de modo especial en esta frase, casi queriendo expresar con el lenguaje universal de la música aquello que las palabras no pueden manifestar, el misterio de un Dios que se encarna, que se hace hombre. En este libro de Cómo acertar con mi vida, dice Juan Manuel Roca, hablando de vocación, para que la decisión de entrega sea auténtica, no es necesaria, por eso, lo que se suele llamar o considerar una seguridad plena. Basta la certeza moral, es decir, un juicio de probabilidad fundado y suficientemente razonable que permita juzgar sobrenaturalmente que es el momento decible para decir a Dios un sí. ¿Qué puedo decirle fiándome de Él, sabiendo que Él no me abandonará? Esa opción no se apoya en mis fuerzas, sino en la confianza de Dios. ¿Qué fue lo que hizo María? No se basó en sus fuerzas, sino en la confianza de Dios. Se decide sabiendo muy bien lo que se hace, renunciando a la garantía de controlarlo todo de antemano. Eso se abandona en Dios. Es lo que se ha llamado expresivamente, es lo que se ha llamado la arriesgada seguridad del cristiano. Lo decía San José María Escrivá.
Una seguridad que se basa en la audacia de correr el riesgo de apoyarse solo en el amor con mayúscula de Dios. Apoyarse en el amor de Dios, en su fidelidad y en su bondad. Vamos pues a pedirle a Dios ahora, en este rato de conversación con Él, Señor, haz que confiemos en Ti, que esperemos en Ti, que no confiemos tanto en nuestros razonamientos, que no confiemos tanto y que no esperemos tanto en lo que nosotros tengamos por seguro con nuestra cabeza, sino que confiemos más en Ti y en lo que Tú nos dices a través de la Iglesia. Hay un libro que estoy hojeando en estos días que se titula de la siguiente forma: dice lo siguiente: el mundo de las ideologías. Y una de las cosas que dice este libro, que me ha encantado, es cómo dice: si los griegos pasaron del mito al logos por el puente de la filosofía, sus nietos europeos han girado sus talones en el siglo XVIII y han cruzado el puente en sentido contrario. Y desde entonces van cayendo los grandes mitos modernos, las ideologías. Y esas ideologías que van buscando encontrar el cielo aquí en la tierra. Dice también en este libro: toda ideología promete un mundo feliz que nunca llega, pero la esperada utopía incrementa su popularidad y facilita su implantación. Cuando nosotros dejamos de creer en Dios, o de creer más bien en Dios, empezamos a intentar creer en la diosa razón, o en el Dios poder, o en el Dios tener, o en dioses que no son. Creamos en un Dios que es amor. Y es más fácil creer en ese Dios que no creer. Otro punto que quería que tocáramos en este rato de oración es cuando dice: y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dice, en modo explícito se menciona al Espíritu Santo y a María, pero está entendido que es el Hijo el que se hizo carne en el seno de la Virgen. Y dice más adelante: sin María, el ingreso de Dios en la historia de la humanidad no habría llegado a su fin, ni habría tenido lugar aquello que es central en nuestra profesión de fe: tener a un Dios que es Dios con nosotros. Así María pertenece en modo irrenunciable a nuestra fe en el Dios que obra. Ella pone a disposición toda su persona, acepta convertirse en el lugar en el que habita Dios. Y dice: a veces también en el camino y en la vida podemos advertir nuestra pobreza, nuestra inadecuación ante el testimonio que se va a ofrecer al mundo. Cuando nosotros podemos decir: pero es que, ¿qué sentiría María, una mujer de un pueblo, o más bien de un corregimiento, el corregimiento más pequeño? Como nos decía Diego Cifuentes en esa charla que nos dio sobre Tierra Santa, Nazaret no era conocido por nadie. Era un pueblo de
máximo 50 personas. Un pueblo chiquito. No era conocido, pues, ni por los romanos, porque pues un pueblo así, ese pueblo pues era un pueblo de pastores, y los pastores pues no tenían nada que ofrecer para el impuesto. Entonces era un pueblo que no servía para nada, y además pues no tenía ni siquiera un sitio o algo que diera una gran relevancia para el mundo judío. Tanto que pues cuando Natanael escucha de Jesús de Nazaret, dice: de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué sentiría María? Una mujer de un pueblo así pequeñito, bueno, pueblito no, corregimiento, vereda. Al escuchar del ángel esa propuesta, si está dispuesta a ser la mamá de Dios, pues uno podría decir: hombre, pues si a nosotros nos hicieran una propuesta de ese estilo, pues diríamos: ¿y yo quién soy? Pues al contrario de lo que se dice por ahí, y usted no sabe quién soy yo. Todo lo contrario. ¿Y yo quién soy? Y nosotros pues también hemos sido elegidos igual que María. En una aldea desconocida, decía el Papa, en una de las provincias más lejanas del Imperio Romano. Nosotros también tenemos que, en medio de las dificultades más arduas de afrontar, debemos tener la confianza en Dios, renovando la fe en su presencia y acción en nuestra historia. Hoy, aquí y ahora, en mis circunstancias, Dios quiere actuar, y quiere actuar a través de mí. Dice don Santiago Ausín, en un libro de la página web de la obra que se titula Las manos de Dios, hablando de Moisés, de cómo cuando Moisés ve en la zarza de ese Dios, Abraham, Abraham, quítate las sandalias, ve a Egipto, y él empieza a decir: pero ¿cómo voy a ir? Mire que yo soy tartamudo, mire que yo no sé, mire. Y dice: Moisés experimenta en primera persona el poder de Dios, que empieza obrando en él algunos milagros que después realizará ante el faraón. Así Moisés toma conciencia de que sus limitaciones no importan, porque Dios no le abandonará. Percibe que será Dios quien liberará al pueblo de Egipto. Lo único que le toca hacer es ser un buen instrumento. En cualquier llamada a una vida cristiana auténtica, Dios asegura al hombre su favor y le muestra su cercanía. A Moisés le dijo: yo estaré contigo, y a nosotros, a cada uno de nosotros nos dice: yo estaré contigo. Es el amor de Dios el que quiere estar con nosotros. Ante un Dios así, decir: creo. Estas palabras se repiten en todos aquellos que han recibido una tarea difícil a favor de los hombres. Yo estaré contigo. Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón? Intenta evitar lo que el Señor le pide. La misión encomendada, porque es consciente de su propia insuficiencia y de la dificultad del encargo. Sigue diciendo don Santiago Ausín: su fe es aún débil, pero el miedo no le lleva a alejarse de la presencia de Dios. Dialoga con él con sencillez, le dice sus objeciones,
permite que el Señor le manifieste su poder y dé consistencia a su debilidad. Lo mismo pasa con María. Cuando dice, pues en un momento dado, pues yo no conozco varón. Y entonces, pues como diciendo, yo lo que entiendo es que Dios me ha llamado a permanecer virgen para siempre, y tú me estás diciendo otra cosa distinta. Pone sus objeciones y Dios manifiesta su poder, sabiendo nosotros esa debilidad que nosotros tenemos. Don Fernando Cáriz, en una entrevista antes de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, decía: detrás de los grandes interrogantes, Dios quiere abrirnos un panorama de grandeza y de belleza que quizás se oculta ante nuestros ojos. Es necesario confiar en Dios y dar su paso hacia su encuentro y quitarnos el miedo de pensar que si lo hacemos perderemos muchas cosas buenas de la vida. La capacidad que tiene de sorprendernos es mucho mayor que cualquiera de nuestras expectativas. Las propuestas de Dios para nosotros, como la que le hizo María, no son para apagar sueños, sino para encender deseos, para hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar muchas sonrisas y alegre muchos corazones. Las propuestas de Dios para nosotros son para encender deseos, para que nuestra vida fructifique, para que haga brotar muchas sonrisas y alegre muchos corazones. Vamos pues, sabiendo que Dios quiere abrir espacio en nuestra vida, a decirle a Dios: Espíritu Santo, hágase en mí según tu palabra, a lo que Dios quiera, a lo que Dios proponga, a lo que Dios interprete. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que no vayamos tanto a lo que pensamos, a nuestros pensamientos, sino que abandonemos, digámoslo así, esos límites que nosotros tenemos en nuestra inteligencia, y que vayamos más bien a creer por amor en lo que Dios nos pide. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.